grupo, ahora sí, de los eicosanoides o superhormonas. Y vamos a tener en consideración, vamos a tener en cuenta que técnicamente las prostaglandinas pues van a ser hormonas, pero que si lo buscamos en cualquier libro, en cualquier bibliografía, no se están considerando como tales, no se van a clasificar como tales. La causa, discúlpenme, lo ignoro, lo busqué, pero no encontré por qué técnicamente son hormonas, pero que no las clasifican como tales. Bien, ahora, las prostaglandinas pues van a proceder de los ácidos grasos, en este caso del ácido linoleico, que es un tipo de omega 6, del cual va a derivar el ácido araquidónico. De esta manera se van a formar las prostaglandinas. La característica de la molécula de estas prostaglandinas es que van a ser, sus precursores son de 20 carbones y se caracterizan por ser ácidos grasos poliinsaturados. Ahora, para que se formen las prostaglandinas, vamos a verlo en desarrollo en los siguientes minutos, van a ser necesarias algunas sustancias que van a actuar sobre la cadena de los precursores para poder formar los eicosanoides. Estas, estas enzimas, que es la COX-1 y la COX-2, ¿sí? Principalmente, se va a encontrar presente en los vasos sanguíneos, en el estómago, en los riñones, en varias partes del organismo. Últimamente se ha identificado otra COX, la COX-3, pero que todavía se desconoce cuál pueda ser su acción. Entonces, estas enzimas, al estar actuando, se amarga, o como se diga, mire, si se lo lleva, vamos a perder. por favor, si apagan su micrófono. Bien, como decíamos, estas enzimas al actuar sobre la cadena de los precursores, pues van a ser las que van a formar las prostaglandinas. Y dentro de estas, observen que la COX-2 se encarga de aumentar esos niveles de prostaglandinas durante el proceso de inflamación. Ahora, ya dijimos que las prostaglandinas van a proceder de los ácidos grasos esenciales. Vamos a ver a gran vista de pájaro cuáles son esos ácidos grasos. Observen que los ácidos grasos, ¿sí?, pues van a ser compuestos ácidos monocarboxílicos y van a estar compuestas esas moléculas de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. De estos ácidos grasos, muchos se van a producir endógenamente, pero desafortunadamente muchos de los demás, ahorita los vamos a mencionar, solamente el organismo los va a adquirir en forma exógena. Estos ácidos grasos generalmente son de 12 carbones. La estructura química de esos ácidos grasos lo van a conformar 12 carbonos, de los cuales en esa cadena, en uno de los extremos, se va a colocar un grupo carboxilo. Y son, por la gran cantidad de carbonos que contiene la molécula, son de tipo oleoso. Entonces, estos grupos así formados van a conformar los lípidos, que son componentes naturales de aceites y de grasas. Una vez que ya hemos visto qué características tienen los ácidos grasos, entonces ahora vamos a ver cómo los podemos clasificar. Y observen, se clasifican en saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Saturados, esto quiere decir
que en su cadena constitutiva no van a tener doble ligadura. Y los ejemplos importantes, el ácido láurico, el mirístico, el butírico y el palmítico. Con respecto a los monoinsaturados, bueno, pues hay algunos, esto quiere decir que su cadena química va a tener una sola doble ligadura. Por esa razón es monoinsaturado. Uno de sus representantes sería el grupo de los omega 9. El otro, el otro grupo, los poliinsaturados. Poliinsaturado quiere decir que tiene dos o más cadenas, o mejor dicho, dos o más ligaduras, dobles ligaduras en su cadena. Y de estos los podemos clasificar como omega 3 y omega 6. Los omega 3 son los precursores de los ácidos eicosapentanoicos y del docosahexanoico. Y el omega 3 van a participar en la función celular. Observen que del grupo de omega 3 se van a desprender estos grupos, este ácido linoleico, el gamma linolénico, el ácido diomo-gamma linolénico y el que nos interesa en este momento, el ácido araquidónico. Bien, en esta tabla, en esta gráfica, vamos a observar a grosso modo cómo es la biosíntesis de las prostaglandinas. Observen que a partir de un diacilglicerol o fosfolípido, ¿sí?, se va a producir por acción de estas fosfolipasas el ácido araquidónico. Y a partir de la molécula del ácido araquidónico se va a originar todos los precursores de las prostaglandinas. Y así se van a ir formando los diferentes grupos. Pero aparte de las prostaglandinas, pues se van a estar formando otros compuestos, como por ejemplo el ácido hidroxi, peroxi, eicosa tetraenoico, ¿sí?, del cual se va a desprender los leucotrienos, ¿sí?, los diferentes leucotrienos. Así pues, continuando con lo de las prostaglandinas, observemos que se van a formar prostaciclinas, tromboxanos, el 6-CETOPGF1-alfa, etcétera, que van a actuar en los diferentes pasos de la inflamación o en los diferentes pasos de la coagulación. Las prostaglandinas, entonces, van a ser hormonas de carácter lipídico y van a derivar, como ya dijimos, de los ácidos grasos. Estos compuestos se van a caracterizar dentro de su función como mediadores celulares y su característica, por eso son eicosanoides, van a estar constituidos de 20 carbonos con un ciclo o con un anillo ciclopentano. Entonces, este grupo de prostaglandinas se van a sintetizar a partir del ácido araquidónico. Bien, ahora, dentro de sus efectos, tengamos en cuenta una situación. Cuando fueron descubiertos, allá por principios del siglo pasado, pues se determinó que en el líquido seminal se encontraban altas concentraciones de prostaglandinas y que precisamente por ser un derivado de la próstata, precisamente por eso se llamaron prostaglandinas. Desde un principio, estos compuestos, estas prostaglandinas, se han caracterizado por ser, entre comillas, los caballos briosos de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que se ha hecho, por más que se ha manipulado este tipo de compuestos, ¿sí?, no se han domado.
¿Y por qué decimos esto? Porque miren, por ejemplo, hay algunas prostaglandinas, algunos grupos de prostaglandinas que van a actuar favoreciendo una reacción. Otras van a actuar en contra de esa acción. Otros más van a imitar la acción de algunas hormonas. Otros más van a ser totalmente opuestas a la acción de algunas hormonas. Esto quiere decir que son prácticamente su función es en forma impredecible, o al menos hasta hace poco. Un ejemplo, por ejemplo, a finales del siglo pasado, se observó que había una prostaglandina que iba a actuar a nivel del útero, modificando sus contracciones. Entonces, se observó que podían utilizarse adecuadamente, ¿sí? Con cierto beneficio para inducir el aborto. El aborto en pacientes que ya habían tenido pues ya habían abortado y era para expulsar al producto. Entonces, al usar este tipo de prostaglandinas, se observó que en unas pacientes a dosis terapéuticas iban a actuar perfectamente bien. Sin embargo, en otras pacientes en las mismas condiciones y en las mismas dosis terapéuticas no tenían acción. Y lo que era peor, en algunas otras pacientes en las mismas condiciones iban a tener una acción súper poderosa, de tal manera que incluso provocaban datos de isquemia del útero. Por esa razón, no se utilizaron hasta fines del siglo pasado. Este tipo de prostaglandinas pues van a actuar en diferentes partes. Observen que a nivel del tejido nervioso, el tejido liso, a nivel de la sangre, en el aparato reproductor, en el aparato digestivo, en todos los órganos se van a presentar estas prostaglandinas. Hay algunas que van a intervenir y regular, por ejemplo, la presión sanguínea, la coagulación, la inflamación, la respuesta alérgica, etcétera. Otras, bueno, ese grupo se va a absorber en el intestino y van a circular unidas a las proteínas. Observen esta imagen desarrollada estereoquímicamente que corresponde a la prostaglandina E1, del grupo PGE1. Observen que aquí está su ciclo pentano, ¿sí? Y su cadena desarrollada. Bien, aquí tenemos otra imagen en cómo la liberación del ácido araquidónico desde la membrana celular, que por acción de las fosfolipasas, algunas muy específicas, ¿sí? Van a originar precisamente que la cadena del ácido araquidónico sea específica. Bien, ahora, ya dijimos que las prostaglandinas provienen de los ácidos grasos esenciales. De estos ácidos grasos esenciales, vamos a tener precursores de las prostaglandinas. La característica de estos precursores, 20 carbonos constitutivos en su cadena, son derivados de ácidos grasos poliinsaturados. Ya dijimos que del grupo de omega 6. De ahí se va a originar el ácido araquidónico, ¿sí? Que son provenientes del ácido linoleico y linolénico. Entonces, de esa manera se van a producir los precursores para otras prostaglandinas. Por ejemplo, el grupo PGH2, que va a ser precursor de este grupo de prostaglandinas, de este grupo de icosanoides. Prostaglandinas, tromboxanos,
apoxinas, leucotrienos, prostaciclinas y compuestos relacionados. Observen, por otro lado, que para que se vayan a formar estos grupos, el ácido araquidónico debe de ser modificado a nivel de su estructura química. ¿Qué es lo que va a modificar esas estructuras, esa estructura química? Estas, estos compuestos que no son otra cosa más que enzimas. La ciclooxigenasa 1, que es el COX-1, y la ciclooxigenasa 2, que es el COX-2. Entonces, estas son consideradas como sintasas de las prostaglandinas, de los grupos 1 y 2. Entonces, de esta manera se van a formar la modificación de la cadena del ácido araquidónico para que se pueda producir el grupo de las eicosanoides. Bien. Ahora, aquí tenemos una tablita donde el tipo de las prostaglandinas, los receptores, ¿sí? A nivel de las células y la función de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, la PGI-2 van a actuar como vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria. Ahorita vamos a conocer un poquito más sobre esto. Entonces, esos grupos que se están formando, ¿sí? Van a tener estos orígenes. Las ciclogenasas van a originar a las prostaglandinas, al tromboxano A2 y a las prostaciclinas. Ahora, ¿cuáles son esas ciclooxigenasas? Bueno, pues ya vimos que es el COX-1 y el COX-2. Si se acuerdan al principio de esta plática, dijimos que había otro grupo, los COX-3, pero que no lo tocamos ahorita porque todavía no está terminada su investigación. No se sabe hasta ahorita qué función tiene. Después vienen las lipooxigenasas, que estas van a originar a estos ácidos, el HPTE, que no es otra cosa más que el ácido 5-hidroxiperoxieicosa tetranoico. Los leucotrienos y etcétera. El citocromo P450 va a originar precisamente a estos grupos y a los epóxidos. Bien, ¿qué pasa a nivel del riñón? A nivel del riñón, sí, es importante. Son importantes el grupo de las prostaglandinas. Primero, porque se van a producir en diferentes regiones del riñón. Y segundo, si nosotros tratamos de inhibir o accidentalmente o por consecuencia de algún tipo de tratamiento, vamos a bloquear a la COX-1, entonces estas prostaglandinas, o mejor dicho, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, van a producir nefrotoxicidad. Así pues, entonces, las PG12, PGE2, la PGD2, etcétera, van a tener la característica de que disminuyen la resistencia vascular. Y observen que la PG1-2, la PGI2 y la PGE2 van a mantener el filtrado glomerular. Entonces, ya dijimos y hemos hablado muchísimo sobre el filtrado glomerular, pero no hemos tocado todavía que algunas prostaglandinas van a favorecer el filtrado glomerular, aparte de todos los mecanismos que mantienen el filtrado. Bien, la dilatación vascular, sí, medular, es decir, en el intersticio medular y el aumento de la perfusión renal
van a constituir o van a redistribuir el flujo sanguíneo desde la corteza hacia las nefronas yuxtamedulares. Entonces, estos los podemos considerar como mecanismos fisiológicos para contrarrestar la disminución de la perfusión renal. Ahora, si nosotros recordamos lo que habíamos mencionado cuando vimos el filtrado glomerular y recordamos que la arteriola aferente y la arteriola eferente iban a tener un juego de acuerdo a las condiciones fisiológicas de la nefrona, precisamente para mantener una presión constante intraglomerular. Entonces, cuando hay que, o mejor dicho, en algunas situaciones específicas, puede que sea necesaria una vasoconstricción excesiva, ¿sí? Para mantener a lo más que se pueda la presión intraglomerular. ¿Se imaginan ustedes si esa presión intraglomerular actuara al 100%? Iba a producir una isquemia de la nefrona y a lo largo del poco tiempo podría haber incluso necrosis. Entonces, observen, precisamente las prostaglandinas van a tener el control, van a tener ese control, van a permitir que haya un efecto vasodilatador. Eso quiere decir que la nefrona, o sea, el vaso glomerular, no es posible que se cierre al 100%. ¿Por qué? Por la acción precisamente de las prostaglandinas. Bien, ahora, cuando hay una inhibición en el bloqueo de la COX, pues se va a producir una disminución de la perfusión renal y una redistribución del flujo sanguíneo hacia la corteza y precisamente puede llegar a la isquemia medular y por lo consiguiente a la falla renal aguda. ¿En qué condiciones puede haber este fenómeno? Por ejemplo, en aquellos tratamientos con ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico, dentro de sus acciones, dentro de sus efectos secundarios, está precisamente el de inhibir a las prostaglandinas. Bien, ya hablamos de las prostaglandinas, ya más o menos sabemos de qué se trata. Ahora, sí, vamos a ver qué tipos de prostaglandinas existen. Y así vamos a observar que existen hasta 30 tipos, ¿sí?, de prostaglandinas, las cuales se van a enumerar con las siglas PG y seguidas de la A a la I. Así tenemos prostaglandinas del grupo A, prostaglandinas del grupo D, prostaglandinas del grupo E, etc. Y todas estas prostaglandinas las vamos a clasificar en grupos: el PG1, PG2 y PG3. Aquí los tenemos. La serie 1, la serie 2 y la serie 3. Estos relativamente son importantes para que los conozcamos. La serie 1, observen que su precursor es el ácido linoleico de la familia omega 6. Es un ácido, y también el ácido diomo G o gamma linolénico. Este tipo de omega 6, este tipo de diomo gamma linoleico, no lo vamos a encontrar en los alimentos. Estos siempre van a estar presentes en los alimentos de origen animal. Se pueden sintetizar si el GLA, ácido gamma linolénico, se pone en contacto con la elongasa. La elongasa es ¿cómo se llama esta enzima? Una enzima que prolonga, que
que estira, pero tiene que estar presente la vitamina B3, la B5, la B6, la biotina y la vitamina C. Ahora, el grupo 2, su precursor, el ácido araquidónico, la familia omega 6. Gran presencia en la alimentación de origen animal. Es necesario para su síntesis de la PG1 y de la PG2, ácido gamma-linolénico, y también del GLA, ácido gamma-linolénico. Ahora, aquí está esta explicación para la serie 1 y para la serie 2. De acuerdo al tipo de alimentación, ya sea animal, vegetal o mixta, la posibilidad de que se estén creando en mayor cantidad o menor, ¿sí? De la serie 1 y de la serie 2. Es decir, que de acuerdo a la alimentación, ahorita lo vamos a mencionar, se pueden estar produciendo más prostaglandinas de la serie 1 o de la serie 2. Serie 3. Su precursor, ácido eicosapentaenoico, con 2 átomos más y 2 enlaces dobles. Este es fabricado a partir del ácido linolénico. Los precursores de la serie 2 y 3 entran en competencia, ¿sí? Estos dos grupos van a entrar en competencia para ver quién va a poder producir las prostaglandinas de su grupo. Si se sintetiza más del grupo 3, entonces la PG2 se va a sintetizar menos. Lo contrario, si se sintetizan más, ¿cómo se llama? Ok. Si se sintetizan más prostaglandinas de la serie E, de la serie 2, en la serie 3 son en menor cantidad. Y lo contrario. Entonces, este desequilibrio, ¿sí? Van a tener consecuencias que ahorita vamos a tratar de mencionar. Tenemos aquí entonces a los grupos representados, PG1, 2 y 3. Observen que el grupo de la PG1 van a ser beneficiosos, lo mismo que la PG3, que también son beneficiosos. La PG1 tiene acciones opuestas a la PG2 y la PG3 interviene en el equilibrio entre las diferentes prostaglandinas. Por ejemplo, intervienen en la competencia por las mismas enzimas, como ya vimos en la lámina anterior. El PG2, el grupo 2, es beneficiosa también, pero observen que se hace hincapié en que puede ser perjudicial si se encuentran en exceso. El grupo de las prostaglandinas 2 es la más poderosa. ¿Por qué? Porque va a favorecer a los procesos de la inflamación y el agregado plaquetario, que en ciertas condiciones no deben de presentarse, que en ciertas condiciones van a ser desfavorables. Las funciones entonces, hay algunas prostaglandinas, ¿sí? Que van a intervenir en la respuesta inflamatoria con vasodilatación para que haya un aumento de permeabilidad de tejidos, para que permita el paso de leucocitos, para permitir el paso de antiagregantes plaquetarios, para estimular terminaciones nerviosas del dolor. Entonces, observen que prácticamente, ¿sí? Está favoreciendo la inflamación. Secreción de moco gástrico.
Las prostaglandinas van a proteger a la mucosa, a la pared gástrica, por aumento del moco gástrico, ¿sí? Que cuando hay una acción de secreción de ácido gástrico, entonces al tener una buena capa de moco gástrico, va a proteger de esa manera que no haya una erosión por estos ácidos gástricos. Cuando se va a manejar este tipo de problemática, ¿sí? De que hay una úlcera, de que hay alguna situación en la cual haya una reacción inflamatoria de la mucosa gástrica, entonces se van a utilizar este tipo de prostaglandinas, por un lado, para que aumente el moco gástrico, pero por otro lado, se debe de proteger extraordinariamente la producción de ácido gástrico. ¿Cómo lo podemos proteger? Bueno, con algún inhibidor de la bomba proteica, de la bomba de protones, para que disminuya la secreción de ácido gástrico. Otra de las funciones, la contracción de la musculatura lisa a nivel del útero, de las trompas uterinas y para favorecer la menstruación. Se encuentran en el líquido seminal, además, este tipo de prostaglandinas, y se supone que a nivel del semen, ¿sí? Cuando ya se encuentran dentro de las vías genitales femeninas, van a favorecer la contracción del útero, las contracciones del útero, para favorecer el traslado del líquido seminal con los espermatozoides a que continúen su ascenso en las vías espermáticas. Temperatura corporal. Favorecen la fiebre. Ahora, hay algunos, o mejor dicho, a nivel de la región hipotalámica, donde se van a detectar la temperatura. Acuérdense que existen algunas sustancias que van a estimular la elevación de la temperatura. Por ejemplo, cuando hay alguna infección, se van a producir sustancias que van a favorecer el aumento de la temperatura. Se supone o se suponía anteriormente que la elevación de la temperatura era benéfica porque así iba a acabar con el agresor, pero ya se ha demostrado que en muchas ocasiones el aumento de la temperatura, y más si no está controlada, puede ser desfavorable para el individuo. Presión arterial, para favorecer o para controlar el descenso de la presión, eliminando sustancias a través del riñón. Bien. Ahora, estas prostaglandinas, ¿cómo van a ejercer su función? Observen que ese efecto es sobre las células de origen y adyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que las prostaglandinas van a actuar en una forma autocrina o paracrina. Esto quiere decir que va a actuar a nivel de las células cercanas a donde se está produciendo las prostaglandinas. Las prostaglandinas, dentro de su metabolismo, pues van a ser destruidas por los pulmones. Entonces, hay algunas acciones, son múltiples sus acciones, pero que se pueden utilizar algunas clínicamente. Dentro de los grupos de la PGE1, ¿sí? Vamos a observar que son necesarias para mantener el ductus arteriosus, ¿sí? A nivel de las cardiopatías congénitas de los niños.
También van a favorecer la prevención de la úlcera gastroduodenal. Estas son algunas de las, y vamos a ver otras, algunas de las funciones de este grupo. El grupo 2 en ginecología, pues va a favorecer la inducción del parto, la expulsión, se van a utilizar con el propósito de la expulsión del feto muerto, se van a utilizar en el tratamiento de la mola hidatidiforme, en el aborto espontáneo, en fin. Estas son algunas de las funciones que tiene. Aquí hay otras. Observen. Algunas funciones de las prostaglandinas de los grupos PG1 y PG3. En diapositivas previas habíamos mencionado que son benéficos, completamente benéficos, los del grupo 1 y del grupo 3. Entonces, algunas funciones. Observen que regulan el flujo de sustancias dentro y fuera de las células. Vamos a, a evaluar así algunas al azar. Pueden regular la presión intraocular, reducen la formación de plaquetas, dilatan vasos sanguíneos, ¿sí? Regulan el movimiento cardíaco, controlan la regulación hormonal, regulando los esteroides, sensibilizan a las neuronas espinales al dolor, ayudan a que la insulina sea eficaz, mejora función de los nervios, controla el crecimiento celular, tienen que ver con la movilización de grasas saturadas, controlan el cuello uterino para el parto, regulan el sistema inmunitario. Esto es, entre muchas de sus acciones, estas son algunas de ellas. Bien, y ahora, acuérdense que la otra fue del grupo 1 y 3. Ahora, las del grupo 2, acuérdense que dijimos, estas son benéficas, pero que en exceso favorecen al daño. Observen que van a promover la coagulación. Cuando la coagulación es fisiológica, es benéfica, pero que si se promueve la coagulación en diferentes situaciones, pueden incluso favorecer a la formación de trombosis. Inducen a la retención de agua y sal, favorecen el aumento de la presión arterial, pero cuando hay exceso de función de este tipo de este grupo, entonces la presión arterial puede ser maligna. Favorecen la inflamación, el desequilibrio de las prostaglandinas. ¿Sí? Ahora, en la dieta podemos encontrar que estén aumentadas. Ya dijimos que si las PG2, el grupo de las PG2 están aumentadas, entonces las de la PG3 están disminuidas. Entonces, observen que dependiendo de la dieta es que se van a incrementar este grupo. También se van a ver incrementados por el consumo exagerado de omega 6. También otra cosa, otra situación que las va a aumentar son los llamados alimentos sanos o light, ¿sí? Aumentan ese tipo de prostaglandinas. También están aumentados por el uso de aceites de girasol, de maíz, de sésamo, de margarinas, de mayonesa, de papas fritas, etcétera. De todos, observen que son prácticamente eh, alimentos chatarra y aceites derivados del maíz, del sésamo, girasol, etcétera. Eso no quiere decir que el uso de los aceites de girasol, de maíz, de sésamo, etcétera, de cártamo, de todos esos, sea mala. No, no es mala, pero si exageramos en su consumo, entonces sí se vuelven malignos. También
Va a favorecer la producción de este tipo de prostaglandinas el desequilibrio entre los ácidos grasos omega 6 y el 3. La inactivación de enzimas de la delta A6 desaturasa y de la delta 5 desaturasa para sintetizar la PG1 y PG3, los grupos 1 y 3. Existen algunos factores epigenéticos que van a favorecer también la producción excesiva de este grupo de prostaglandinas, como es el alcohol, el tabaco, el estrés, el exceso de azúcar, radiación, la aspirina, infecciones víricas, antiinflamatorios, el uso del zinc, magnesio, calcio y algunas vitaminas, como la vitamina 6, 3, la vitamina C, la A y la biotina. Entonces, todos estos factores favorecen el aumento de producción de prostaglandinas del grupo 3. El bloqueo de enzimas por los alimentos sanos no permiten su metabolismo y no permiten la producción de este grupo de prostaglandinas. Son importantes blancos terapéuticos y van a favorecer reacciones de desaturación y elongación. Bien, aquí tenemos entonces, ¿sí?, que el ácido araquidónico es el sustrato. Se van a formar los eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos, lipoxina, leucotrienos, prostaciclina, ¿sí? Se caracterizan por ser de vida media corta. Se inactivan en diferentes tejidos. Actúan en tejidos donde se producen, acuérdense que son autocrinas. Por ejemplo, los leucotrienos van a favorecer o van a intervenir en la mediación de la respuesta alérgica, mediadora de la respuesta inflamatoria. Se van a liberar cuando el alergeno de los mastocitos se combina con los anticuerpos IgE de su superficie para entonces favorecer o exacerbar algunas enfermedades, como son el asma, la psoriasis, los síndromes de insuficiencia respiratoria del adulto, las rinitis alérgicas, artritis reumatoides, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Observen que estos, ¿sí?, van a ser por exceso de mediación, exceso de producción y, claro, también tiene que ver las condiciones clínicas del enfermo. Entonces, por un lado. Por otro, pueden favorecer una broncoconstricción, una constricción arterial, incrementar la permeabilidad vascular con aumento del edema secundario a la inflamación. Atraen neutrófilos y eosinófilos al sitio de la inflamación. Bueno, entonces esperemos que esto haya sido de su interés, que haya sido de su interés, que les vaya a ayudar, que les vaya a apoyar más en el futuro. Bien, ahora vamos a ver otro tema que se llama, o que es, la fisiología de la micción. Este tema es rápido. Y si observan, son todos los temas que han ido desarrollando durante estas semanas. Bien. Entonces, para que exista la micción, pues debe de haber algunas condiciones. Tengan en cuenta que queremos ir a orinar, vamos, orinamos y tranquilamente. Ni siquiera pensamos en qué cosa se está echando a andar, qué mecanismos, nada. Simplemente y en forma automática orinamos y quedamos a gusto.
Pero ¿qué pasa cuando ustedes han visto pacientes que tienen lesionado el sistema nervioso central y que la simple micción es un tremendo, ¿sí? Un tremendo, pues, digamos, episodio en la vida del paciente. Así pues, entonces, para que exista la micción, pues debe de haber un tracto urinario inferior que debe de estar, ¿sí? Perfectamente sano y un control neurológico, el que vaya a dar todas las indicaciones, todas las órdenes para contracción, dilatación, llenado, vaciamiento, etc. Entonces, el tracto urinario inferior, todo esto ya lo conocemos, simplemente lo vamos a mencionar, a nombrar. Entonces, vejiga, esfínter uretral externo y la uretra. Estos son las características anatómicas de la micción. La vejiga es un órgano muscular hueco, va a tener una musculatura de fibras circulares que se van a caracterizar por ser contráctiles, por tener el efecto de contracción, y que esas fibras musculares se van a llamar detrusor. Y el cuello vesical que va a intervenir también durante la micción. Entonces, esta vejiga es la unidad de reservorio de la orina. Eso quiere decir que se va a mantener la orina almacenada entre micción y micción, sin pérdida aparente de orina. La uretra es un conducto muscular y el esfínter externo. Entonces, estos dos van a constituir el tracto de salida de la orina en forma periódica. Y el control neurológico. Aquí tenemos al sistema nervioso, en el cual vamos a encontrar al cerebro, a la médula espinal y a los ganglios periféricos. El cerebro. El cerebro va a estar en estrecha relación con el tracto urinario, ¿sí? Y el resto del sistema nervioso. Además, el cerebro, ¿sí? Pues va a tener la particularidad de tener conocimiento, de saber en qué momento el paciente, o sea, el individuo, desea orinar y de saber en qué condiciones está la vejiga de llenado para poder determinar las diferentes acciones que vamos a mencionar. La médula espinal. Los reflejos de la micción están bajo control voluntario. Cuando se encuentra el individuo íntegro anatómica y fisiológicamente, la acción de la micción es completamente voluntaria. Y los ganglios periféricos. Si los reflejos de la micción operan aisladamente, bueno, pues se va a producir un vaciamiento involuntario al llegar a un volumen crítico vesical. En condiciones fisiológicas, observen que voluntariamente se echan a andar todos estos mecanismos y se va a controlar perfectamente bien la continencia. Pero que, pues como todo, siempre va a haber un límite. Y entonces, el reflejo de la micción a nivel de los ganglios periféricos se, se van a manifestar con una contracción, ¿sí? Forzosa del detrusor y una relajación también forzosa del esfínter externo. Y por lo tanto, pues va a obligar al individuo a miccionar. Pero eso ya es en una condición sumamente extrema, que ya no hay cabida mayor de volumen urinario.
Bien, la vejiga, pues ya sabemos que es un órgano único que sirve para almacenar la orina, que va a tener dos tipos de capacidades, una capacidad fisiológica de 250 mililitros, una capacidad anatómica hasta de 500 mililitros, que cuando se llena, cuando la capacidad fisiológica se presenta, ¿sí? Es cuando se van a empezar a originar los avisos de micción, que van a salir por vías aferentes hacia los centros de la micción. Y la capacidad anatómica, que más o menos son 500 mililitros, y que no podemos nosotros en forma aguda aumentar esa capacidad. Esa vejiga pues va a vaciar su contenido a través de la uretra. Y la otra característica de la micción, la inervación. En la inervación vamos a observar que interviene el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso somático, a través de nervios hipogástricos, nervios pélvicos y nervios pudentos. El esfínter. El esfínter se caracteriza por tener una parte de musculatura estriada que va a ser voluntaria. Otra parte, me refiero anatómicamente, otra parte por musculatura lisa, que esa es involuntaria. En la conjunción de musculatura estriada y musculatura lisa es como la voluntad va a determinar, orina el paciente, el individuo, o retiene el individuo. El esfínter externo, acuérdense que está situado en el espesor del piso perineal. Rodea la uretra a nivel de su porción membranosa y la inervación está dada por el nervio pudendo. Vamos a ver. La uretra es un conducto músculo membranoso. Conduce la orina de la vejiga hacia el exterior, entre micción y micción. Cumple la función de la micción, pero también comparte esa función con el paso del semen. Contiene a este nivel, ¿sí?, al esfínter externo en la porción membranosa. Y la inervación, sistema nervioso autonómico, simpático y parasimpático, y el sistema nervioso somático. Bien. Sistema nervioso central. En el sistema nervioso central van a estar involucradas estas partes de ese sistema nervioso. Primero, la corteza cerebral, el centro de la micción pontino y la médula espinal. A nivel de la corteza cerebral, observen que aquí está el pensamiento y aquí está la acción de la conciencia. Eso quiere decir que el paciente, el individuo, va a estar consciente de si quiere o no orinar. Entonces, desde un punto consciente, en la corteza cerebral va a determinar la necesidad de la micción. Si se decide posponer, ¿sí?, o si se decide iniciar el vaciado de la orina. Aquí es en la corteza cerebral donde se va a llevar a cabo esa importantísima decisión. La corteza cerebral regula la actividad del centro miccional pontino. El centro miccional pontino lo podemos considerar como el centro importante de la micción, el centro de la acción de la micción. Y se va a estimular la contracción voluntaria del rabdoesfínter uretral. Rabdoesfínter quiere decir, es el esfínter que está constituido por musculatura estriada. Pero a la vez que se está
originando la contracción voluntaria del rapto esfínter, también se lleva a cabo la misma acción a nivel del músculo elevador del ano. Entonces, realmente no es nada más el rapto esfínter uretral el que va a permitir la micción. Es una conjunción entre acciones entre el rapto esfínter y el músculo elevador del ano. El centro pontino de la micción. Este centro va a caracterizarse porque coordina la contracción del detrusor. Observen, contracción del detrusor y relajación del esfínter estriado de la uretra. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Por lo tanto, favorece el vaciado vesical. Funciona con autonomía desde el nacimiento a la infancia temprana. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no es voluntario en la primera etapa de la infancia, sino hasta que ya está desarrollado en una forma importante la corteza cerebral. Entonces, hasta ese momento, ya la micción pasa a ser voluntaria. Entonces, a la vejiga, pues van a llegar impulsos nerviosos de los segmentos simpático dorsolumbar, de los segmentos parasimpáticos y de los segmentos somáticos sacros. Ahorita lo vamos a entender mejor. Y la espina, la médula espinal. Esta es o se va a comportar como una estación procesadora de la información sensitiva de la vejiga, de la uretra y del suelo pélvico. Bien. El sistema nervioso periférico. Va a integrarlo el sistema simpático, el parasimpático y el somático. El sistema simpático, a través del nervio hipogástrico. Esto, neurotransmisor, noradrenalina. Estos son sumamente importantes los neurotransmisores, porque dependiendo de los neurotransmisores se van a activar diferentes receptores a nivel del detrusor, a nivel del esfínter, y que realmente al captarse esta información va a hacer que haya función a nivel del detrusor, del cuello vesical y de la musculatura uretral lisa. Entonces, la acción del nervio hipogástrico a este nivel va a favorecer el llenado vesical. Bien. Sistema parasimpático. A través del nervio pélvico. Y observen que aquí el neurotransmisor es la acetilcolina, que va a actuar a nivel del detrusor. El detrusor, al tener acción del nervio pélvico, va a favorecer el vaciado vesical. ¿De acuerdo? Observen, por este lado, por el lado simpático, se favorece el llenado, pero por el lado del sistema parasimpático se favorece el vaciado vesical. Y el sistema somático, a través del nervio pudendo y de las fibras sacras. ¿Cuál es el neurotransmisor? La acetilcolina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El nervio pudendo y las fibras sacras van a actuar a este nivel. Esfínter estriado uretral y el músculo elevador del ano. Ahí es donde el sistema somático va a actuar favoreciendo, ¿sí?, el llenado vesical. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una contracción de estos elementos para que se favorezca el llenado vesical sin pérdida urinaria. Bien. Ahora, todos estos, la acción de este sistema nervioso periférico, pues van a caracterizarse porque van a inervar zonas con fibras eferentes, ¿sí? Pero también son zonas
aferentes sensitivas. Todo esto, observen, son aferentes, ¿sí? Son de salida. Y si son eferentes, son de respuesta hacia la médula espinal. También algunas otras zonas que incluyen receptores de dilatación, receptores de tensión, de fricción, propioceptivos y nociceptivos. Todos estos receptores van a ser estimulados precisamente por la acetilcolina, por la noradrenalina. Aquí tenemos un esquema que está fabuloso para poder entender todos estos mecanismos. Sistema nervioso. Observen, esta es la parte del cerebro, esta es la parte del tronco cerebral, en donde se encuentra más o menos aquí a este nivel el núcleo pontino de la micción. Aquí tenemos la región cervical, la región torácica, en la cual ya empieza a participar para todos los fenómenos aferentes y eferentes, la región lumbar y la región sacra. Esta es con respecto a las partes del sistema nervioso que intervienen. Aquí tenemos una serie de esquemas en donde vamos a observar cómo a partir del núcleo simpático en la región torácica medular se van a originar una serie de nervios, los nervios hipogástricos, y a través del ganglio mesentérico inferior, y van a llegar a inervar, ¿sí? Este es simpático, esta es inervación simpática, y van a ir a inervar trígono y esfínter interno. Observen, nervios hipogástricos al trígono y al esfínter interno. Esta es la vejiga, este sería el detrusor de la vejiga, lo que se va a contraer. Aquí estaríamos representando, observen, estas dos como almendras, significa la próstata. Antes de la próstata, aquí se ve el cuello vesical, ¿sí? Después de la próstata, al final estaría localizado el esfínter externo. Entonces ya más o menos comprendieron el significado de este esquema. Después nos vamos más hacia abajo, a nivel, ¿sí?, de la región sacra. A nivel de la región sacra, observen que aquí se localiza el núcleo parasimpático y el núcleo somático, que también va a originar algunos nervios. Por un lado, los nervios pélvicos, que observen cómo van estos nervios pélvicos a través del ganglio mesentérico inferior a inervar al detrusor, que es la capa muscular de la vejiga. Y por último, tenemos aquí que del núcleo parasimpático y del núcleo somático se van a originar estos nervios, los nervios sacros, ¿sí? Estos nervios sacros tienen la característica de inervar, observen, esfínter uretral externo y el músculo elevador del ano. Acá. Entre estos dos se va a llevar a cabo la función de contracción o de dilatación para que se favorezca la salida o retención de la orina. Entonces, observen que todo este esquemita está representando a todo lo que ya hemos mencionado teóricamente. Llenado vesical. ¿Qué pasa cuando se llena la vejiga? Bueno, observen, aquí se está llenando la vejiga. Cuando se está llenando la vejiga, se están alterando o se están estimulando algunos receptores. Entonces, esos receptores que se encuentran a nivel del detrusor son receptores de presión, ¿sí?
los cuales van a tener fibras sensitivas aferentes, es decir, de aquí va a salir la información. ¿A dónde? Hacia el núcleo simpático, en una forma refleja. Este núcleo simpático se encuentra a nivel de la médula lumbar superior. Es un conjunto de neuronas, por eso están formando el núcleo. ¿Qué pasa cuando llega esa información de los receptores de presión al núcleo simpático? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a través de este nervio, del hipogástrico, vean, aquí va a actuar como neurotransmisor la noradrenalina. Y entonces, esta noradrenalina va a ser estimulada, o mejor dicho, va a estimular a los receptores del detrusor, pero también a los receptores del esfínter externo. ¿Sí? Por un lado, observen, receptores beta-adrenérgicos a nivel del detrusor que están siendo estimulados por la noradrenalina. Entonces, el detrusor va a relajarse. Cuando se relaja el detrusor, entonces va a permitir el llenado vesical sin que la presión intravesical aumente sensiblemente, ¿sí? Eso quiere decir, siempre va a haber una presión intravesical, pero no en forma patológica, no en una forma importante, precisamente por estos receptores beta-adrenérgicos. Bien, ya están estimulados estos receptores, ya está la acción. Ahora, esto es simultáneo. Se están estimulando, ¿sí? A través de receptores alfa-adrenérgicos, se están estimulando el tejido contráctil del esfínter. Entonces, ¿qué va a suceder? Como consecuencia del estímulo, el esfínter se va a contraer. ¿Ya vieron? Entonces, detrusor relajado, esfínter contraído, ¿sí? Pues va a impedir voluntariamente la salida de orina a través del rapto esfínter. Ahora, esta acción del esfínter, de la contracción del esfínter, es una actividad tónica del rapto esfínter, favorecida por la contracción voluntaria. Quiere decir esto que la voluntad del individuo por no orinar va a estimular tónicamente a este rapto esfínter y toda esta fisiología para evitar que se orine. Ahora, concluimos. Detrusor relajado y músculo liso y estriado contraídos, presión uretral por arriba de la presión vesical. Presión uretral por arriba de la presión vesical. Si fuera lo contrario, aquí baja presión y aquí alta presión, entonces se origina la salida de la orina. Pero en este caso, ¿sí? Se va a facilitar el llenado vesical y se impide la salida de orina. Bien. Vaciamiento vesical. Entonces, son impulsos protuberanciales que inhiben la actividad simpática de la vejiga y de la uretra. Observen, actividad simpática de la vejiga y de la uretra. Entonces, cuando aumenta la presión vesical, hay una contracción del detrusor. Cuando baja la presión uretral, hay una relajación del rhabdoesfínter. Entonces, en estas condiciones, ¿sí? Se contrae la vejiga, pues está obligando su contenido a emigrar. Baja la presión de la uretra, quiere decir que se está dilatando, que se está abriendo. Entonces hay un vaciamiento vesical.
contracción del detrusor, relajación del esfínter, ambos deben de funcionar coordinadamente. Y observen que coordinadamente significa al mismo tiempo. No puede uno actuar sin el otro. Bueno, entre comillas. Porque esto se puede desajustar. Observen que esto sucede principalmente en la mujer. En el hombre, si tiene deseos de orinar, busca un buen arbolito o una llanta de algún carro y ahí orina. Y no hay problema. Pero en la mujer no. La mujer ya tiene deseos de orinar. Va al baño de la escuela, por ejemplo. La encuentra asquerosa, encuentra asqueroso ese baño. ¿Qué hace? Pues dice, mejor no, me espero hasta la casa. Ya se está aguantando, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que aquí hay relajación, mejor dicho, contracción, ya es imperiosa la necesidad de orinar de la mujer, ¿sí? Pero ella voluntariamente está contrayendo el esfínter externo. Entonces observen que hay contracción más contracción, ¿sí? Para impedir que se orine. Bueno, aparentemente esto quiere decir, bueno, pues, ¿y qué? No, pues ya se esperó hasta tu casa. No hay problema. No hay problema si es una, dos o tres veces. Pero ¿qué pasa si todo esto es diario y lo multiplicamos por años? Entonces, llega a ser posible que esto se descoordine, que tanto el detrusor esté funcionando por su lado y la contracción del esfínter también esté funcionando por su lado, ¿sí? ¿Qué sucede? Que hay una descoordinación. A este tipo de patología se le llama disinergia. Disinergia detrusor esfínter. Esa disinergia, ¿sí? Si no la conocemos, pues nos va a llegar la paciente a los 60 años a la consulta y nos va a mencionar que tiene una serie de sintomatología irritativa. Si es una sintomatología irritativa, como por ejemplo que va a haber ardor al miccionar, que va a haber tenesmo, que va a haber polaquiuria, que va a haber muchas situaciones agudas, pues ¿qué es lo primero que se piensa? Pues que está cursando con una infección de vías urinarias. Si a la paciente la manejamos con antimicrobianos, eh, pues va a llegar otra vez unos cuantos días después y va a mencionar que no hubo ningún efecto del tratamiento instalado. Entonces, pensamos indebidamente que se trata de una infección terrible. Y como si se acuerdan cuando vimos la enuresis, el reflujo vesicolateral en los niños, que pensábamos que era una infección y duro con los antimicrobianos y le mandábamos una superbomba de 3 antimicrobianos. Bueno, pues aquí puede suceder exactamente el mismo caso, manejarla al extremo con muchos antimicrobianos. Y cuando le hacemos los estudios de laboratorio, todo normal. Pues nunca va a responder. ¿Por qué? Pues porque no es infección, es una incoordinación de trusor esfínter. Aquí en este caso, el tratamiento de elección podría ser, con buenos resultados, de reeducar a la vejiga y al esfínter. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo que la paciente se olvide de estar orinando, de aguantarse las ganas de orinar. Y en este caso, tiene que orinar con horario. Por ejemplo, cada 3 horas, cada 4 horas, aunque no tenga deseo, tiene que ir a vaciar la vejiga. Solamente así, ¿sí? Podemos ayudarle en algo.
Y aparte de que ya tenemos algunos medicamentos que van a actuar a nivel de los receptores y que van a favorecer que esta vejiga se vaya reeducando otra vez. Pero hay algunos autores que dicen, la paciente para que tuviera su problema de disinergia ocupó 40 años. Entonces dicen ellos, se necesitarían otros 40 años para que la vejiga nuevamente quedara como hace 40 años. ¿Sí? ¿Y qué es lo peor de esto? Que la paciente va mejorando, pero que se le ocurrió irse a Chihuahua y no había baño en el transporte. ¿Sí? Nuevamente va a aguantarse, nuevamente va a regresar esa sintomatología y es como si no hubiera tenido ningún tratamiento. Eso quiere decir borrón y cuenta nueva. Entonces, como ven, pues es un serio problema. Bueno, ahora, ¿en qué íbamos? Aquí estamos observando, ¿sí?, que la actividad nerviosa voluntaria e involuntaria van a actuar a nivel de la médula espinal, el centro de la micción pontina y de la corteza cerebral. Ya dijimos, por un lado, observen, va a haber contracción, pero por otro lado, vean, a través de ese núcleo motor pudendo, va a haber o va a estimular la relajación del rabdo esfínter. Esto es a través de la inhibición del nervio pudendo. Entonces, en esas condiciones existe el vaciamiento vesical. Por un lado, ¿sí?, la retención de la orina, el llenado de la vejiga, y por el otro lado, el vaciamiento vesical. Bien, aquí tenemos una conclusión. En caso de posponer voluntariamente la micción, ¿sí?, el cerebro va a recibir señales del tracto urinario inferior y voluntariamente va a contraer el rapto esfínter y el elevador del ano. Inhibe los impulsos facilitadores parasimpáticos del centro miccional pontino que provocan la micción. Y en estas condiciones, la paciente se está aguantando las ganas de orinar en una forma antifisiológica. Bien. Y ahora vemos la contracción del rabdo esfínter. Ya vimos cómo se llena la vejiga y cómo se vacía. Ahora, la función del rabdo esfínter. El nervio pudendo, observen otra vez, esto es importantísimo, el neurotransmisor, la acetilcolina, ¿sí? Entonces, va a actuar sobre el rabdo esfínter uretral, pero también va a actuar sobre el esfínter anal externo. Acuérdense que estos dos son los componentes para la relajación del esfínter externo. Entonces, se va a estimular la contracción a través de un neurotransmisor, ya dijimos, la acetilcolina, que va a actuar a nivel del esfínter uretral, pero también a nivel del esfínter anal externo. Esta acetilcolina, va a estimular los receptores nicotínicos de ambos, de la parte uretral y de la parte anal. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, entonces, a nivel de aquí, observen que va a haber unas pequeñas fibras motoras, pero que van a ser estimuladas. Pero antes de eso, tenemos que hablar de que existe un núcleo que se llama de ONUF, que es una pequeña zona ventral de la médula sacra, ¿sí? Y observen, esta es una pequeñísima zona, pero que es muy importante porque se están produciendo estos
estos neurotransmisores, el glutamato, la serotonina y la noradrenalina. A este nivel del pequeño núcleo se están produciendo estos neurotransmisores. Estos tres neurotransmisores son muy importantes y que se liberan solamente en este núcleo que va a tener acción. Veamos, el glutamato que se está produciendo a este nivel, ¿sí?, es necesaria para la activación del nervio pudendo, que va a haber contracción. El glutamato también va a actuar, ¿sí?, por medio de la serotonina y adrenalina, y que va a tener acción en el extremo proximal del pudendo. Entonces, esta acción va a favorecer la continencia. ¿Qué quiere decir? No va a haber salida de orina. Bien, ahora, esto es con respecto a estas fibras motoras. Con respecto a la acción del nervio, del núcleo de Onuf, va a favorecer todavía más a las fibras motoras para que no tengan la incontinencia, para que no se salga la orina. De esta manera es la continencia a través de la contracción del rabdo y esfínter. Entonces, cuando hay que contraer el rabdo esfínter, bueno, pues ya vimos aquí cuál es la acción, ¿sí? Aquí está, relajación del esfínter, el núcleo motor, el pudendo, la inhibición va a relajar, mientras que por el otro lado, ¿sí?, observen que se va a favorecer la contracción. De esa manera, el paciente puede miccionar. Bueno, hemos llegado al final de esta clase y nos oiríamos el próximo martes. Ya se van a acabar las clases, ya se van a acabar las presentaciones. Los jefes de grupo probablemente ya les hicieron llegar un comunicado de la facultad con algunos puntos. Entre esos puntos está el de, pues, concretizar a lo más que se pueda el curso. Es decir,